O Partido Popular de Boiro carga de novo contra o equipo de goberno para reclamar a rebaixa do imposto de bens inmobles, o coñecido como IBI, tanto de rústica como de urbana, devolvéndoos ao seu nivel máis baixo, o 0,4%, despois da suba realizada o pasado ano. Os populares seguen a insistir en que se trata dun abuso para os veciños, que viven unha situación insostible polo aumento da presión fiscal. Como presumen de que la gestión del Concello económicamente es excelente, como buenos socialistas y como supongo que creerán en un principio fundamental de ese socialismo, que es la redistribución de la riqueza, lo lógico es que para redistribuir la riqueza, qué cosa más sencilla que bajar los impuestos y dejarlos como están. Ya no les digo que baje más, porque evidentemente el IBI en tema de inmuebles rústicos, de inmuebles urbanos, no se puede bajar más del 0,4. Entonces, que lo dejen en el mínimo, que es el 0,4, y los rústicos también en el 0,4. Para o PP, o goberno municipal pretende agochar con esta suba de impostos a deficiente situación económica das arcas municipais. El servicio de basuras es penoso, por no decir lamentable. Estos días están a contar una batalla sobre los nuevos contenedores marrones, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas en Sandrenzo con el alcantarillado que no se resuelven, las pistas dejadas de las manos de Dios, carreteras que tienen baches por todos los sitios y el señor alcalde desaparecido. Tenemos claro que el próximo ejercicio va a ser el ejercicio de rápido y corriendo a lavar la cara del pueblo. Tenemos claro que va a ser el ejercicio de las fiestas y que será el ejercicio de las sonrisas y pasarle la man polo lombo, como todos entendemos, a los vecinos para ver si sigo otra legislatura de 4 años.